Oye, y en ese sentido, ¿cómo crees que está cambiando el mismo staff dentro del MUAC al entender que ya no nada más va a ser como los que van a realizar como las exposiciones, sino hoy en día ya se van a volver como una especie de productores de contenido, que no nada más es las exposiciones, sino también va a ser lo que se cree en los ambientes virtuales, incluso en los ambientes como editoriales? Yo no estoy, eh, a veces lo puedo reformular. Yo no me puedo hacer una predicción tan puntual como la que estás haciendo. Te voy a acusar de futurismo. Le estás poniendo forma a algo que todavía no podemos ver, ¿sí? Ujú. Eh, Me queda claro que, que en el campo de la circulación de información llegamos a crisis y se necesita pasar a otra cosa. Pero la experiencia de la exhibición, la experiencia presencial de la exhibición y la función que tiene algo como el museo, como un lugar, tiene componentes que yo no tiraría al caño por ningún motivo. Yo Uh-huh. te voy a decir, por ejemplo, que a mí me parecía evidente hasta hace 2 semanas Uh-huh. que contra la suposición que muchos tenían, estos lugares se habían empoderado, Uh-huh. porque al contrario, incluso como reacción a los medios digitales, Uh-huh. había una enorme satisfacción en poder ir a este lugar, rozarse con otras personas. El tipo de situación que se produce en los museos es una situación especial Uh-huh. y quizá la pregunta de dónde está lo especial es una pregunta importante en la experiencia contemporánea. Uh-huh. Y el hecho de topar, también son lugares donde existen experiencias interclasistas, Uh-huh. interculturales, y siempre lo planteo de una manera reductivista, pero que me parece útil. O sea, es un lugar donde el perfume de las clases altas se mezcla con el sudor de las otras clases y que el pensamiento teórico radical se cruza con el dinero. O sea, yo tengo una utopía que proviene de la crónica clandestina que fue nombrada de manera obviamente falsa como la crónica de un inglés en el siglo XVII del salón francés que Uh-huh. describe a las princesas con los clochards. A mí me parece que ese es el modelo de lo que los espacios de exhibición han significado como espacio público, ¿no? Quien quiera ver ese texto, el libro maravilloso de Thomas Crowe, Uh-huh. de pintura y sociedad en Francia del siglo XVIII, lo tienen en su primer capítulo de manera muy prominente. Pero un poco para decirte esto, o sea, yo siento que, por un lado, algunos de mis colegas con razón están muy persuadidos de resistir Uh-huh. en esa trinchera de repensarla. Otros colegas están tratando de operar en dos niveles, quizá yo estoy en ese campo. Con toda razón, alguna de los artistas hizo un comentario en algún Facebook diciendo que debíamos buscar que las obras que estamos exhibiendo interactúen con el medio digital en lugar de ser un canal de obras Uh-huh. que quizá puedan tener otra salida. Yo creo que tiene que ser una circunstancia mixta, Uh-huh. pero sí, yo estoy clarísimo que esta crisis, que es la crisis más enorme demográficamente desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, yo destaqué ayer un encabezado que me dejó estupefacto. Uh-huh. El Guardian, que es un periódico que yo leo, el periódico británico, que probablemente es el periódico de centro izquierda más leído del mundo, encabezaba diciendo que eh, una cuarta parte de la humanidad estaba en cuarentena. Uh-huh. Pues eso es una dimensión que, o sea, eso no ha pasado jamás. La sincronía de Uh-huh. una situación de orden biopolítico, de control clínico, de una cuarta parte de la Tierra. Yo no estoy seguro ni siquiera que la Segunda Guerra Mundial abarcó una Ay, cuarta parte de la Tierra, ¿no? uh-huh. Tengo que revisarlo. A lo mejor sí por China, pero
lo tengo que revisar, ¿sí? Pues las consecuencias de este fenómeno, yo sé que hay pensadores y hay colegas que están apurándose a hacer el diagnóstico antes de que el enfermo se enferme, ya hay un libro de Zizek explicándonos cómo es todo, pero yo creo que no estamos en condiciones de más que hacer atisbos de qué va a pasar en lo grande y en lo pequeño, como estás preguntándote tú, ¿no? Algunos colegas van a transicionar a pensar en varios de esos niveles. Yo creo que hay curadores que lo hacen todo el tiempo. Me asombran algunos curadores que están, por ejemplo, hay proyectos que, empezando por, pienso, una Bienal de Sao Paulo hace unos años, que está compartiendo las bitácoras, que está compartiendo por los medios el proceso de trabajo. Hay otros que somos un poco, que distinguimos los dos planos, pero digo, hay varias maneras en que todo el mundo está tratando de superponer medios. Y perdón que me extienda mucho en esto, pero debo decirte que hace poco leí un artículo absolutamente maravilloso sobre la situación de los manuscritos en el siglo XVI y cómo conviven de una manera complicada impreso y manuscrito después de Gutenberg. O sea, la idea de que llegó Gutenberg y ahora de pronto hay puros libros impresos es una mentira. Lo que hay es una situación bastante compleja de exploración de las diversas destinos de distintos medios. Pero bueno, lo que sí es como una realidad es que las instituciones que están como más alojadas ya dentro de estas cuestiones virtuales, que podríamos pensar en grandes museos tipo el Met, tipo el Prado, o galerías como tipo Gagosian, David Spimmer, ellos están como aguantando el golpe de esta cuarentena de manera completamente diferente de lo que lo están aguantando las personas que consideraban que una página de internet o la comunicación en redes sociales era simplemente dar la información básica de lo que sucedía. Pero esa es la transición de pensar que se trata de estar en los medios como una especie de dirección alterna o pensar en contenidos. Sin embargo, yo también creo que contigo que este es un momento de cambios de medios de producción que va a ser muy duro. Además de la división de clase de quién accede a qué, está y de región y de estructura económica, está el problema también de qué agendas tenemos distintas. O sea, estás hablando de organizaciones que llevan un cierto tiempo en una lógica bastante neoliberal de colonizar el mundo. Yo quiero llamar la atención de que el Prado, por supuesto aloja algunas obras muy importantes para todos, entró en una situación de transformación empresarial que a muchos nos causa mucha inquietud. Vamos, o sea, ni siquiera están queriendo reconocer a veces la tarjeta del CIMAM de entrada, o sea, están en una posición de empezarse a manejar como una especie de pequeña industria. Ciertamente el campo de los museos pretendía responder a una lógica de apertura y elitismo que está siendo transformada, pero también yo siento que la pregunta de qué clase de instituciones se van a formar no está resuelta. O sea, yo siento, y aquí apunto hacia el Reina Sofía como un lugar donde ese discurso está presente en el mundo, y al MACBA, la idea del museo como un espacio público, como un lugar de debate, como un agente estético-político, es algo que a muchos de nosotros nos parece un modelo que necesita asumirse y no simplemente saltar en la
en la lógica de qué es lo que resulta más aparentemente eficiente desde una lógica comercial. Yo, por ejemplo, no sé si, para hablar de las galerías, dar acceso a las obras, me queda muy claro que Art Basel logró postular la idea de que uno pudiera hacer remote shopping desde el año pasado. Y eso es lo que es, ¿sí? Y por tanto estaban muy preparados para que la catástrofe de las ferias como una experiencia presencial pudiera ser, en cierta manera, paliada. ¿En qué medida la gente va a estar comprando a la distancia? Porque ellos estaban apostando, un poco regresado a mi punto, a una mezcla de medios. Estaría, de alguna manera, la existencia del referente físico de la feria iba a ser un elemento de operación. Pero en qué medida eso puede existir por sí mismo, no lo sabemos. Hace unos años hubo un intento muy serio de hacer una bienal en línea. Muchos participamos en la experimentación de ese proyecto y quizá fue demasiado temprano o no es del todo imaginable que sea un medio que sería satisfactorio en sí mismo, ¿no? Yo siento que naturalmente podemos ver cómo las aguas están agitadas, pero no haría yo, perdón, o sea, fue entrenado como historiador, me vacunaron contra las predicciones. No, porque en ese sentido, otra de las cosas que también pienso que van a cambiar con estas cuestiones de lo que estamos viviendo es también la interacción que vamos a tener nosotros mismos con el museo físico, que incluso hoy en día vamos a un lado y si vemos que alguien está haciendo algo que no está dentro del comportamiento de la cuarentena, nos sentimos inmediatamente agredidos y que lo más seguro es que si esto sigue durando más tiempo, va a permanecer y que va a cuestionar la idea de que si queremos ir a ver una exposición como la de Jeff Koons y Duchamp, en donde todos estábamos casi apretados. Sí, es cierto que los reportes científicos, y yo tiendo a recomendarle a todo el mundo que vea desde hace 3 semanas el reporte muy importante e influyente que hizo Imperial College sobre el manejo de el coronavirus mediante medios no farmacéuticos. Un documento que en los hechos es una de las bases de la intervención epidemiológica alrededor del mundo. Yo sugeriría a todos que estén un poco preparados para algo que hoy nos va a parecer muy evidente una vez que lo articulemos, que la idea de que aquí hay una crisis que tiene o una barriga alta o una barriga delgada y luego pasa es una ilusión. Lo que es más probable es que tengamos un oleaje de avances de epidemia y quizá intervenciones y una variedad de formas de intervención pública de sanidad que tengan resultados muy diversos y contradictorios. Por supuesto, cada gobierno del mundo va a plantear que los escenarios que ocurran son el resultado de su magnífica intervención, pero es lo único que va a ser constante. O sea, la línea demagógica de gracias a nosotros, esto que era terrible no lo fue tanto, es lo único que va a ser constante. Y en esa dimensión, la pregunta de cómo va a afectar eso cualquier actividad es una pregunta importante, ¿sí? Por el momento estamos enfocados con razón en qué significa este primer momento de alarma. Pero, por ejemplo, el gesto de los chinos de cerrar fronteras ayer implica esa ida y venida. O significa que ellos pasaron de la narrativa de la crisis interna a la narrativa de la amenaza
exterior. Externa. Sí, pero si nosotros, y el hecho de que esté yo comentando esto contigo puede sugerir a algunos colegas en qué medida hasta el futuro de organizaciones muy insignificantes como un museo empieza a estar definido en torno a estas conversaciones, pues sí, hay decisiones que en el futuro que nosotros estamos empezando a tomar, teniendo esa perspectiva como un escenario, y estaremos teniendo nuevamente bajo la lógica de pensar lo particular, que tratar de pensar en soluciones. En Shanghai, que fue una ciudad donde la política de contención fue particularmente eficaz. En esa primera etapa del mes de febrero, hace unos días empezó a haber una política de admisión a museos en grupos muy pequeños, mediante la revisión de, esto sí, alármense, un app. De esto nos va a salvar el subdesarrollo. Un app donde viene el registro médico de cada ciudadano y que establece a quien lo lea con un QR la probabilidad de portación, y ese es el requisito de entrada al museo. Las analogías con las estrellas amarillas o rosas de los años 30 no son inexactas. O sea, estoy dándoles una indicación. Está lo de Power Station of Art, donde yo hice la Bienal de Shanghai. Si vieron ese artículo, está generando un restablecimiento de la admisión por un método de control social de dimensiones impensables para Sí, las ideas democráticas. La información que van a querer obtener de ti ya no va a ser la información de qué te gusta o qué no te gusta, sino básicamente cuál es tu temperatura. Yo no voy a seguir tu argumento futurista porque lo voy a corregir de esta manera. La información que en China obtienen de ti en este momento es esa. ¿En qué medida eso se vuelve un asunto generalizado? Va a depender de la política y va a tener una variedad de expresiones regionales. La pregunta que gentes como Agamben están planteando, y por eso yo me resisto a hacer ninguna burla de lo que Agamben dijo, es ¿cuál es el costo social